Entonces, hemos aprendido qué es pues el sustantivo, qué es el adjetivo, qué son los pronombres, el verbo, ¿no? Y en todo caso tenemos que aprender un poco de la preposición, conjunción, artículo. Entonces, jóvenes, ya habiendo aprendido algunas cositas que ustedes deben tener en cuenta, el sujeto, deben tener en cuenta el verbo, deben tener en cuenta el adjetivo. Ah, el sujeto nombra cosas. Allá bien. Y el adjetivo da cualidad, da característica. Allá. Y el verbo da una acción. Ah, entonces, miren, son algo básico que ustedes deben aprender. Son de inventario abierto porque siempre, ¿no? Va a haber nuevas palabras que se va a incluir. El sustantivo, por ejemplo, en todo caso, es de inventario abierto. Ah, como que ya estamos entendiendo un poquito. Entonces, espero que estén entendiendo un poquito, jóvenes, porque hemos hecho la sintaxis que estudia las oraciones. Entonces, ya habíamos hecho. Hoy, jóvenes, para todos ustedes, pues vamos a hacer lo que es el sujeto. Entonces, ¿qué será el sujeto? En todo caso, ¿no? Es la sintaxis. Vamos a estudiar dentro de la sintaxis al sujeto, jóvenes. Ah, entonces, profesor, si la sintaxis son que vamos a estudiar oraciones, ¿ya? Y estas oraciones tienen sentido compuesto, sentido completo, disculpen, y hemos aprendido qué tipos de oraciones había. Hoy vamos a aprender qué es el sujeto. ¿Qué es el sujeto en sí? Ya, jóvenes, entonces vayamos, pues, ¿no? A ver qué es el sujeto. ¿Qué será el sujeto? Es el elemento sintáctico, que puede ser persona, puede ser animal, puede ser cosa, u otra denominación, de cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se desea o se dice algo. Entonces, el sujeto, de acuerdo, jóvenes, a cómo se construye el enunciado, el sujeto puede ubicarse pues en cualquier parte de la oración. Pero profesor, sigo a entender qué es el sujeto. Vayamos. Es la parte de la oración que realiza la acción verbal y que concuerda con el verbo en número y persona. Entonces, si yo pongo, en todo caso, jóvenes, y vamos a hacer en el Zoom, vamos a practicar en el Zoom. Solamente son conocimientos previos que debemos tener. A ver, si yo les digo, María, la niña, o puedo poner, la niña María jugaba en el patio. ¿Quién jugaba en el patio? Ah, la niña María. Entonces, el sujeto no es la parte de una es la parte de la oración que realiza una acción. Ah, profesor, sigo sin entender. Entonces, vamos a identificación. Preguntamos al verbo. ¿Quién o quiénes realiza la acción? Ah, entonces, el sujeto es la parte de la oración que realiza una acción. Ah, entonces, para saber el sujeto, yo me pregunto y me hago la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes realiza? Y la respuesta es el sujeto. Los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños. ¿Y cuál es la acción? Cantar. Entonces la acción verbal. Entonces la acción está compuesta de un verbo. Ah, ¿y el sujeto? El sujeto está compuesto de un sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Ahora, recién lo vamos a entender. El sujeto es un sustantivo, pero este sustantivo va a estar acompañado. ¿De quién? De un artículo. Ah, va a estar acompañado de un artículo. Entonces yo puedo decir los, el, la, lo, artículos, el, la y lo. Los y sus plurales. Los niños, niños, debería ser, profesor, un sustantivo. Ah, y los es un artículo, acompaña al sustantivo. Cantan, cantan debe ser un verbo. Entonces, ¿quiénes cantan? Los niños. Vendría a ser el sujeto, parte de la oración que realiza una acción. Puede aparecer como sintagma nominal,
¿no? Su forma habitual sujeta a una oración simple, los niños cantan. O también, ¿no? Un pronombre tónico, o sea que está implícito. Ellos cantan. ¿A quién se refiere? A los niños. Es algo personal, también hay demostrativo, indefinido, posesivo, numeral. Entonces, hemos aprendido ya dentro de los pronombres. El sujeto omitido no aparece explícito en la oración, aunque sí existe en estructura profunda. También se denomina sujeto gramatical. Resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló? Él. Puedo decir, él resbaló en la entrada. Pero solamente puedo decir, resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló? Él. Ah, entonces no aparece explícito dentro del texto, pero sí existe ahí. Está, pero no está, pero ¿cómo es eso? Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Y los complementos del sujeto, porque le he dicho que el sujeto nunca está solo dentro de una oración. El sujeto va a estar acompañado, jóvenes. ¿Y quién acompaña el sujeto? Los complementos. ¿Y cuáles son los complementos? Número uno, un complemento es un núcleo. Es el nombre. Por tanto, será susceptible de tener complementos. Entonces, profesor, el núcleo del sujeto es el nombre o el sustantivo. Y va a tener acompañante. ¿No? Va a tener como una secretaria. Jóvenes. Mire, dentro de la sintaxis voy a explicar de nuevo. Es sustantivo, tanto el verbo, tanto el adjetivo, ¿ya? ¿No? Y también, ¿no? Porque el adjetivo en todo caso va a funcionar, jóvenes, ¿ya? Va a funcionar como... ¿Cómo qué va a funcionar, profesor? ¿Ya? Va a funcionar, jóvenes, también a veces como núcleo, pero vamos a aprender más adelante. Entonces, puede aparecerse como sintagma preposicional. La camisa de seda es cara. Me pregunto, ¿quién es cara? La camisa de seda. Ahí está. ¿No? Entonces, complemento de preposición va a ser su complemento. Ahora, profesor, ¿cuál será? No, el sustantivo, camisa. Y de seda, y es una cualidad, porque puede haber camisa de algodón, puede haber camisa de tela. Entonces, pues si la camisa es cara, pero de seda. Ah, y estoy ampliando el conocimiento. Estoy, ¿no? Dando a conocer mejor la comunicación. La camisa verde es cara, pero digo, la camisa, ¿no? En el adjetivo, jóvenes, la camisa verde es cara. Verde vendría a ser un adjetivo. De vendría a ser una preposición. Ustedes saben que las preposiciones son de, con, contra, de, desde, para, por, entre. Entonces vamos a aprender también eso. Entonces, la camisa verde es cara. ¿Quién es cara? La camisa verde. Ah, entonces la camisa verde es el sujeto. Ahora, la camisa vendría a ser el núcleo. Vamos a hacerlo acá, jóvenes. Muy bien. Esta camisa acá vendría a ser el núcleo. Es el nombre, el sustantivo, la camisa. Ahora, la vendría a ser un artículo. Ah, entonces, profesor nunca está solo. Siempre va a estar acompañado. Ahí está. Artículo. Verde, profesor, es un adjetivo. ¿Y todo esto para qué? Para dar a conocer a la camisa. Todos estos se mueven gracias a quién? A la camisa. Y a posición, Ricardo, deportista del año, es el más excepcional. Entonces, ¿quién es el más excepcional? Ricardo, deportista del año. Ah, pero jóvenes, miren acá. Deportista del año. Ricardo es el deportista del año. ¿Quién es el deportista del año? Ricardo. Entonces, Ricardo, ¿no? Es el deportista del año. ¿Quién es el deportista del año? Ricardo. Es, vendría a ser de ser. Entonces, ahí está también de aposición. Entonces, vayamos rapidito, ¿qué es el sujeto? El sujeto en todo caso es de quien se habla en la oración. Es un sintagma cuyo núcleo es siempre un sustantivo o una palabra sustantivada. Ah, reconocimiento. Se identifica el verbo principal de la oración y se plantea las siguientes preguntas según el caso.
¿Quién o qué realiza la acción del verbo? Porque el sujeto, hemos dicho, es quien realiza una acción verbal. ¿O de quién o de qué se habla en la oración? Ahí está. Entonces, jóvenes, eso vendría a ser un sujeto. Por ejemplo, además se debe considerar la concordancia entre el sujeto y el verbo de la oración. ¿Y cómo es esa concordancia, profesor? Si el sustantivo, en todo caso, está, o el sujeto está en femenino, ¿ya? El verbo también tiene que estar en femenino. Si está en singular, singular. Si está en plural, plural. Y la oración puede presentar sujeto tácito. Es decir, el sujeto no aparece en la oración, pero sí está implícito. Jóvenes, pero sí está implícito. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sigamos. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta, profesor? El perro ladra mucho por la noche. Ah, qué perro tan bullero. Mire, el perro ladra mucho por la noche. ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro. Ah, pero el perro vendría a ser el sustantivo. El, el artículo que siempre va a acompañar al sustantivo. Pero este va a tener otro nombre, jóvenes. Este va a tener otro nombre. Y ahorita lo vamos a reconocer. ¿Qué nombre se va a llamar? Porque acá no lo vamos a conocer como artículo. No. Sino, ¿cómo lo vamos a desempeñar? Como modificador directo. Y más adelante vamos a aprender. Ladra mucho por la calle. Predicado. Luego vamos a aprender sobre el predicado. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela. Ahí está. Daniel, disculpen. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue a las palomas en el parque? Daniel. Sigamos. Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién va al colegio todas las mañanas? Yo. Entonces, eso, jóvenes, ¿qué cosa? Profesor vendría a ser, en todo caso, eh, eso, un sujeto tácito. Está implícito dentro de quién? De la oración. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Sigamos. Estructura del sujeto. Núcleo. Es el elemento principal del sujeto. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo sustantivado, un pronombre, porque reemplaza, ¿no?, a un nombre, un infinitivo o cualquier elemento de valor nominal, como pueden funcionar como núcleo del sujeto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando hablamos pues de infinitivos, hablamos de qué? De los verboides. Verboides. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener en cuenta eso, por favor. Ahora sí. Por ejemplo, una flor amarilla embellecía el jardín. ¿Quién embellecía el jardín? Una flor amarilla. Ah, entonces esto vendría a ser el sujeto. Ahí está. Ah, pero profesor, ¿cuál vendría a ser el núcleo? Flor. Porque simplemente puedo decir flor embellecía el jardín. Ah, pero ¿qué flor? Profesor, como que no suena algo claro. Oye, pues si flor embellecía. Ah, pero ya me está dando algo. Ya me está dando a conocer o a entender algo. Pero, para que sea más bonito, para que la comunicación sea más fluida, yo le digo, una flor amarilla embellecía el jardín. ¿Quién embellecía el jardín? Una flor amarilla. Entonces, una y amarilla son complementos de flor. Entonces, flor va a ser el núcleo. Lo mejor ya vendrá. Entonces, ¿quién vendrá? ¿O quién ya vendrá? Lo mejor. Ah, pero profesor, mejor no es sustantivo, es adjetivo. Pero el adjetivo también cumple, ¿no?, el rol de sujeto. Mejor, ahí está. Núcleo, flor, núcleo. Ella es mi mejor amiga. ¿Quién es mi mejor amiga? Ella. ¿Y qué sería, profesor? Una preposición.
Diré un pronombre, disculpe. Entonces el pronombre también cumple la función de núcleo. Caminar es saludable. ¿Qué es saludable? Caminar. Entonces caminar, profesor, es un infinitivo. Ahí está. Y es también núcleo, ¿no? Ahí está, núcleo. Entonces, eso es el núcleo, jóvenes. ¿Y qué es el modificador directo? Término o construcción ligada al núcleo del sujeto, sin ningún tipo de enlace. Puede ser pues el artículo, el adjetivo y la construcción adjetivada. Funcionan como modificador directo. Ahora, jóvenes, acá hay que tener algo en cuenta. Hay que tener algo en cuenta. El sujeto, como hemos dicho, no va a estar solo, va a estar acompañado. Y nada más y nada menos de quién. Puede ser de un artículo, de un adjetivo. ¿Para qué? Para que esta sea más clara, más precisa, ¿no? Porque puedo decir flor embellecía, pero si te hablo una flor amarilla, yo estoy siendo más específico, más claro. Entonces, para eso sirve el modificador directo. Entonces, se liga al núcleo sin ningún tipo de nexo o enlace. Pueden desempeñar esta función un artículo, un adjetivo, una construcción adjetivada o una proposición subordinada adjetiva. Entonces, por algo, hay que verlo más sencillo. El alumno escribió un cuento interesante. ¿Quién escribió un cuento interesante? El alumno. Entonces esto vendría a ser, profesor, mi sujeto. Núcleo, alumno. El profesor, el modificador directo. Ya no se va a llamar artículo, profesor. No. ¿Por qué? Porque ya no estamos no estudiándolo individualmente, sino dentro de un grupo. Ya les he explicado como un juego de fútbol. Cada jugador tiene cualidades, pero dentro de la cancha ejerce una función. Iguales son el artículo, el adjetivo, el sustantivo, que deben ejercer una función. Entonces, ahí está, profesor. El artículo el. Mi pequeña niña se quedó dormida. ¿Quién se quedó dormida? Mi pequeña niña. Profesor. Mira, ¿y cuál será? Todo esto vendría a ser el sujeto. Mi pequeña niña. ¿Y cuál será el núcleo? Niña. Ahora, mi pequeña, profesor, ¿no? En todo caso, cuando hablo de mi pequeña, vendría a ser un adjetivo. Pequeña. ¿Han visto? ¿No? Adjetivo. Entonces, también van a ser su núcleo y modificador directo. Una muy bella jovencita escandiló a los presentes. ¿Quién escandiló a los presentes? Una muy bella jovencita. Esa es una construcción adjetivada. Una muy bella. Entonces, es una construcción adjetivada. Y jovencita, núcleo, profesor. Ahí está. Y una muy bella, modificador directo. Ahí está. Modificador directo. ¿De quién? Profesor, de núcleo. Puedo decir jovencita, escandiló a los presentes. Pero una muy bella jovencita. Le estoy ampliando, ¿no? Para que se entienda. Luego tenemos el modificador indirecto, jóvenes. Término o construcción ligada al núcleo mediante un enlace. La preposición y la expresión comparativa, ¿cómo? Funcionan como modificador indirecto. Va a haber términos también que van a acompañar al núcleo o al sustantivo, en todo caso, o al adjetivo que también cumple la función de núcleo, o el pronombre que también cumple la función de núcleo. Sin embargo, el modificador indirecto va a estar acompañado de una preposición de, con, a, hasta, para, por. Ejemplo, el auto de mi padre es elegante. ¿Qué es elegante? El auto de mi padre. El auto de mi padre. Profesor, vendría a ser el sujeto. Ahí está. Pero ahí me dice, profesor, cuál es un modificador directo y cuál es modificador indirecto. En primer lugar, veo el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Auto. Es un nombre. Facilito, profesor. Él es un modificador directo. ¿Por qué, profesor? Porque está acompañado sin ningún nexo. Pero ¿cuáles son los nexos? Una preposición, profesor. Entonces, cuando digo de mi padre, modificador indirecto. ¿Por qué, profesor? Porque es de mi padre,
¿no? Es una construcción ligada al núcleo mediante un enlace. ¿Y cuál es el enlace? Ahí está, profesor. La preposición. Modificador indirecto. Ingenieros como mi padre existen pocos. ¿Quién existen pocos? Ingenieros como mi padre. Ah, ahí está. El sustantivo. Ahora, profesor, ¿y cuál será el núcleo? Ingenieros. Como es una comparación, entonces también funciona como modificador indirecto. Ahí está, jóvenes. ¿Qué más tenemos? Aposición. Construcción que reitere el significado del núcleo. Puede ser explicativa entre comas o especificativa sin comas. La posición funciona como tipo de modificador indirecto también, jóvenes. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir, Ana, mi mejor amiga, llegará de viaje. ¿Quién llegará de viaje? Ana. Pero ese pues a mi mejor amiga solamente lo estoy dando para aclarar, para especificar, para ampliar el concepto. Y puedo decir, Ana llegará de viaje. ¿Quién llegará de viaje? Ana. Pero estoy dando mi mejor amiga. Entonces, profesor, Ana, mi mejor amiga, vendría a ser sujeto, disculpe por la mano. Ahí está. Y Ana, núcleo, profesor. Ahora, mi mejor amiga, eso es una posición explicativa, profesor. ¿Por qué? Porque si puedo yo ponerlo o como no puedo ponerlo. Y toda, como hemos entendido en coma explicativa, va entre dos comas. Como me doy cuenta, no puedo sacar y no pierde sentido. Ana llegará de viaje. Pero yo lo pongo Ana, mi mejor amiga, para dar a entender, para especificar. Ah, entonces, ¿eso cómo funciona? Como modificador indirecto. Ya está. La alumna Lucía participó del concurso de ortografía. Ah, pero ¿cómo es eso, profesor? Acá no estoy entre comas. Eso se llama especificativa, sin comas. Ahora, ¿quién participó en el concurso de ortografías? En un concurso de ortografías, la alumna Lucía. Ah, sujeto. Núcleo, alumna. Ahí está, núcleo, la alumna. La modificador directo, profesor, porque todo artículo es un modificador directo. ¿Por qué? Porque acompaña directamente al núcleo. Ahí está. Lucía, profesor. Ah, Lucía vendría a ser un modificador indirecto. Ah, pero ¿por qué, profesor? Porque es una especificativa. Porque yo simplemente puedo decir, la alumna participó en el concurso de ortografía. Pero estoy aclarando, estoy especificando. La alumna Lucía participó en el concurso de ortografía. Muy bien, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Espero pues que hayan atendido.